Sentate, por favor. Bien, me llamo Diana Ferreira, soy profe de química, me recibí del Instituto de Formación Docente hace aproximadamente año y medio y estoy dando clases en la escuela 151 como profe de química en el área científica y tecnológica. Dale, nosotros somos estudiantes del Instituto de Formación Docente, estamos cursando didáctica general y como tarea tenemos que hacer una entrevista a un docente para luego analizarlo. Así que mi compañera Mabel te va a hacer las siguientes preguntas. Bien, ¿me podrían Bueno, decir sus nombres? ¿Cómo? ¿Me podrían decir sus nombres? Mi nombre es Noelia. Bien. Hola, Noelia. bien. Hola. Bueno, buen día. Mi nombre es Mabel. Estoy a cargo de la entrevista, así que vamos a empezar con la primera pregunta. Nos gustaría saber cómo fue que llegaste a ser docente. Bueno, creo que tiene que ver un poco con mi encontrarme dentro del aula cuando estaba en el secundario, me encontré con buenos profesores que me motivaron en cierta forma o que pude ver en ellos ciertas características que me hicieron pensarme como docente en ese momento, pero después con el tiempo se desvaneció, se fue y después cuando continué otras carreras, yo soy técnica en hemoterapia, cuando me recibí tenía que irme a vivir a Neuquén para poder trabajar y no era lo que estaba dentro de mis planes. Mi hermana es maestra y en ese entonces recién estaba arrancando el profesorado de química, así Ujú. que me encontré con que podía hacerlo y lo comencé. Y en ese transitar por el instituto me encontré con varias decisiones que se fue fortaleciendo cada vez más. Bien. Para vos, ¿cuáles son los rasgos o características que tiene un buen profesor o profesora de colegio secundario? Bien, a mí me gusta llamarlo más que rasgos, características. Quizás es para preguntar qué entienden por buen profesor ustedes. Yo lo pensaría como características que tendría que tener un profesor hoy en el contexto en el cual se tienen que situar, ¿no? Hablamos en una escuela secundaria de Río Negro con determinadas características, donde nos encontramos en diferentes espacios que tenemos que compartir. No estamos solos a veces en el aula, si ustedes lo pueden pensar en un diseño curricular donde trabajamos en talleres, donde los compartimos el espacio con profe de biología y con profe de física. Y esto me parece importante remarcarlo porque creo que una característica que tendría que tener un docente es poder consensuar con otro. A mí me pasó personalmente encontrarme en ese espacio y tener que sentarme a leer de física o de biología para poder pensarme o pensar la química relacionada con otras materias y con otros espacios y con otros profes, con otros pensamientos, con otras personas, con un otro, y este otro con mayúscula porque es transversal a mi contenido, no es que yo voy a dar, si bien es verdad que la química tiene espacios eh, donde no lo comparte con otro docente, pero que tiene buena este nuevo sistema que, que compartimos el espacio y ya no damos contenidos aislados, mejor dicho, saberes aislados, sino que lo hacemos dentro de un contexto y acompañado con otros. Entonces creo que un profesor hoy tiene que poder brindar la apertura a la construcción de este nuevo conocimiento, generando experiencias o generando situaciones junto con otros. Y en este otro, además de que uno se sitúa dentro de un aula con estudiantes que tienen una historia, también te sitúas con compañeros, con docentes que tienen una historia, pero que también tienen que enseñar
o generar la apertura a la construcción de este conocimiento. Entonces creo que un rasgo importante es esta cuestión de consensuar con el otro, que ahora ya compartís un espacio y poder articular esos contenidos es genial cuando se logra hacer. ¿Que cuesta? Sí, cuesta. Piensen que somos sujetos, que tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de vernos, diferentes formas de relacionarnos, y por ahí cuesta bastante, pero creo que es algo que como docentes tenemos que tener. También podría pensar, si me dejan pensar un poquito, creo que el docente, el profe, tiene que poder pensar que el contenido que está dando lo está haciendo en un contexto. Es decir, la observación de los chicos o de los estudiantes con los que se está trabajando es importante también. El aprender a observar al grupo, o al grupo, porque uno cuando planifica, o yo por lo menos cuando planifico, lo hago pensando en determinadas cuestiones. No es que la planificación es aislada del contexto, sino que creo que uno planifica para determinado grupo de estudiantes. Creo que esa sería mi respuesta. Bien. Bueno, pasamos a la tercera pregunta. Según tu experiencia, ¿qué sabe el que sabe enseñar? Oye, vamos. ¿Qué sabe el que sabe enseñar? Creo que no podría contestártela puntualmente. Sí podría decirte que hoy no alcanza con saber los contenidos. Es importante, sí, es muy importante. Creo que vos para poder planificar, pensando la planificación como una programación, como una puesta en acción dentro de un contexto para determinados alumnos con determinadas características, creo que hoy saber los contenidos no alcanza. Por eso creo que el ser docente también es una cuestión de una formación permanente, porque los chicos van cambiando. No son, yo pienso cuando yo iba a la escuela, no es lo mismo las escuelas, o cuando yo iba a la escuela, cómo éramos nosotros a cómo son los chicos hoy. Hoy las aulas son muy heterogéneas, y dentro de esa heterogeneidad poder pensar una planificación es un desafío. Por eso creo que la formación permanente es importante, y me quedo con esto, no alcanza con saber contenidos, hay que saber varias cosas. Podría pensar, por ejemplo, cuando uno piensa experiencias para los chicos dentro del aula, la observación de ellos, el aprender a observar, por ejemplo, algo simple, observar a tu grupo, conocer a tu grupo, pensar en que a los chicos a los cuales uno les está enseñando ya no son sujetos pasivos frente al conocimiento, sino que son sujetos totalmente activos. Y que está bueno, que eso es genial. A mí me pasó, les cuento si les parece importante. Sí. El año pasado, en segundo año, yo estaba dando un contenido que es tabla periódica, ¿no? En el espacio que tengo sola. Y yo como profe de química, no sé si ustedes son de física, o de química, o de matemática, pero sí me pasó a llegar al aula con mi planificación armada. Vieron que cuando uno piensa en la planificación, o por lo menos en la mía, yo pienso en los tiempos, pienso en los recursos, pienso en las preguntas, pienso en que no sea algo monótono, sino que sea algo dinámico. Y me pasó a llegar con las tablas periódicas al aula, la primera clase dentro de mi planificación, y hermosa, genial, podría pensarse uno, ¿no? No, qué bueno, qué interesante, podría hacer un montón de comentarios. Y me recuerdo que terminé cerrando la clase porque era la primera vez que los chicos se encontraban con la tabla periódica, y decirles: chicos, para la clase que viene, traigan tabla periódica. Cuando llego a la siguiente clase y yo empecé con toda esta cuestión de, bueno, el grupo, el periodo, bueno, a ver chicos, trajeron la tabla, ¿quién no la trajo? Vamos a hacer la actividad. Yo había llevado, bueno, como siempre, ¿no?, la tabla grande en el pizarrón, había llevado otras tablas más por las dudas, y un estudiante me dice: profe, pero yo tengo una aplicación acá. ¿Para qué necesito la tabla periódica si la aplicación
Yo pongo lo que quiero y me lo dice, y se lo marca en la tabla periódica. Yo como en ese entonces, mi planificación, ustedes piensen, ¿no? Se derrumbó esta cuestión que uno podría pensar, no, bueno, a ver chicos, ¿quién encuentra el grupo? ¿Quién encuentra el periodo? Y uno podría decir, no, bueno, a ver, vos no encontraste el grupo, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Y de golpe me encontré con una aplicación en un teléfono que además a mí me pareció genial, porque fue como encontrarme con estudiantes que se coparon con la tabla periódica, descargaron una aplicación en su teléfono y me la mostraron a mí. Y los roles cambiaron. Era una profesora de química con un estudiante y el estudiante enseñándome a mí esta cuestión, ¿no? De decir, mire, se encuentra en la naturaleza. Además, el estudiante ya había indagado toda la aplicación. Claro. Que en ese momento yo dije, wow, me encontré con algo que no conocía, porque dentro de la cotidianidad del día vieron que uno planifica, además de tener una vida aparte de la escuela. Claro. Y nunca me senté a pensar en ese entonces cómo trabajarlo desde la virtualidad, ¿no? Cómo trabajarlo desde algo tan simple como una aplicación en un teléfono, porque previo a esto, bueno, yo ya había trabajado con simuladores, entonces los chicos más copados todavía, entonces podíamos trabajar con los simuladores, y me encontré con estudiantes que además podían hacer esta cuestión de tener la tabla periódica en papel, porque es importante, porque tiene determinadas cuestiones, pero a la vez poder ellos indagar y traerme a mí una aplicación en un teléfono. Eso me pareció genial. Entonces, por eso creo que cuando ustedes preguntan o piensan en ¿cómo me habías dicho vos? ¿Qué sabe el que sabe enseñar? Sí, sí, sí. Creo que es algo que el que sabe enseñar se va a tener que ir actualizando. Es una formación permanente todo el tiempo. Y hoy sí puedo pensar que ya en este qué sabe el que sabe enseñar, creo que tiene que ver con cómo se posiciona uno frente al rol docente. Uh-huh. Cómo se piensa uno como sujeto frente a otros. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en mis estudiantes? Creo que tiene que ver un poquito con eso. Entonces creo que no alcanza con saber los contenidos, Sí. que es importante, sí, es muy importante, porque tampoco podemos pensarnos dentro del aula. A ver, el estudiante está pensando de mí o está proyectando en mí un montón de cuestiones. Como sujeto, ¿qué es? Así como nosotros depositamos, o nosotros como docentes depositamos un montón de cuestiones dentro de los estudiantes, ellos también depositan en nosotros un montón de cosas. Por eso creo que es importante que el docente tiene que saber el contenido, pero no alcanza. Y creo que en este que no alcanza es donde tiene que formarse constantemente. Bien, hace un ratito habías nombrado algo de la planificación, así que te vamos a preguntar con respecto a eso. ¿Qué tiempos y qué formas asume la planificación en tu trabajo docente? ¿Qué tiempos y qué formas? Pensar la planificación como una puesta en acción que no es acabada. Uno cuando va al aula se encuentra con un montón de cuestiones. De hecho, nos está pasando en este momento. Quizás ustedes pensaron en esta entrevista de un montón de formas y yo le estoy básicamente hablando de una computadora porque tampoco las puedo ver. Creo que eso también, o sea, una planificación que uno tenía pensado de otra manera, que creo que tiene que ver con eso. Creo que pienso la planificación como una programación, como una puesta en acción que nunca es acabada, que siempre se va modificando, que creo que necesita ser dinámica también un poco. Yo pienso, por ejemplo, pienso en mis actividades, ¿no? Yo las pienso dentro del aula, con determinados chicos, no siempre hago las mismas actividades para todos los chicos, porque me gusta observar al grupo, me gusta ver cuáles son las características del grupo y en base a eso también planificar mis actividades. Los tiempos también son importantes. Y lo que busco es que proponerle a los chicos diferentes actividades con diferentes recursos. A veces les digo, bueno, son 5 puntos, elijan 3, y ellos deciden cuál elegir, por ejemplo.
no es que trabajo siempre, puedo trabajar con imágenes, esta cuestión que yo les decía, trabajo con simuladores, me gusta. Me gusta implementar las TIC dentro del aula, pero no las TIC como, por ejemplo, uno podría pensar, no sé, me ocurre ahora traernos PowerPoint que sería que acompañe mi clase. No la pienso de esa forma, sino que la pienso como la TIC como acompañando, pero más que, no sé bien cómo explicarlo, pero más que un acompañamiento, ¿sí? Que haya una interacción, poder pensarla dentro de la planificación, a las TIC, por ejemplo. Por eso creo que son importantes las planificaciones. Habías nombrado antes que trabajabas junto a otros profes, ¿no? De física y de biología. En ese caso es taller, ¿no? Es un taller. Se corta. Lo que habías nombrado era de que trabajabas con otros profes de biología y física en un taller, ¿cierto? En ese caso, ¿cómo es la planificación? Bien, si ustedes trabajan en la nueva escuela, se van a encontrar con los profes. Dentro del diseño curricular hay un espacio en todos los años que es taller, depende del año, va a ser la complejidad. Y cómo la pensamos de la misma forma que lo que buscamos es trabajar como en un taller, básicamente. Creo que ustedes deben conocer las características de cuando se trabaja en un taller que sea dinámico, que puedan los chicos pensar experiencias, que puedan interactuar con el otro, trabajar en grupos, que sea colaborativo. En ese sentido se piensa la planificación.